Hola a todos, bienvenidos a este primer hangout de endodoncia. Va a ser así como una especie de resumen de las diferentes posts que hemos publicado o que he publicado en los diferentes medios sociales y en respuesta un poco a esas preguntas que me habéis hecho a lo largo de esta semana y un poco para responder a todo el mundo, a aquellos que se hayan podido perder, y si puede servir de alguna ayuda, pues bueno, muchísimo mejor. Comenzamos. Bueno, en respuesta un poco al caso clínico en el que hace 5 años yo había realizado esta endodoncia, y en 5 años pues bueno, no había dado ningún tipo de sintomatología. Ya en su momento yo disponía de microscopio quirúrgico, había intentado buscar ese MB2 y no lo encontré de ninguna manera. No quiere decir que no lo estuviera, sino que obviamente pues, su localización era muy dificultosa. Bueno, pues 5 años después me viene con sintomatología a la hora de morder. Veo esta lesión que coge lateralmente esta raíz mesial, también engloba parte de la raíz, bueno, y enseguida empiezo a sospechar de una fisura. Se lo aviso a la paciente y como última alternativa le ofrezco la posibilidad de que antes de realizar la extracción intento buscar por segunda vez el MB2. Así fue. Cuando yo realicé otra vez la apertura cameral, pues nuevamente me encontré con esta anatomía tan complicada. Sí es cierto que se ven aquí una serie de líneas, pero de ninguna manera entraba ninguna lima, ni con hipoclorito, ningún quelante tipo de DTA o ácido cítrico. Pude en los primeros minutos permeabilizar el conducto. Bueno, enseguida el problema se encontraba sobre todo en que estaba buscando una zona, la zona más frecuente, y generalmente suele estar un poquito más pegada hacia lo que sería el MB1, pero en este caso había que buscar un poquito más hacia el MB, hacia el palatino. Aquí aparentemente estaría aquí a este nivel y sin embargo se encontraba un poquito más hacia el palatino. No. Fijaos, este es el MB1, pues lo más normal sería que se encontrara más hacia este lado, o bien aquí, y sin embargo no, se encontró aquí, a este nivel, y además bastante profundo. Tuve que bajar bien con unas microfresas que se llaman fresas de Moons Bar. Si alguien está interesado, que me lo comente y yo pongo el enlace. Y bueno, una vez permeabilizado, que generalmente vosotros ya sabéis cómo permeabilizo, que generalmente suelo utilizar una lima 10 M2 debido a que tiene una puntita finita, y sin presionar, simplemente que ella empiece a cortar, pues así es como empiezo a permeabilizar los primeros milímetros. Hago lo mismo con la 15-04 de M2 hasta donde me deje, sin forzar. Lo peor que pueda pasar es que se fracture, vale, sí, es cierto, pero bueno, ese conducto en un principio no estaba instrumentado, así que no perdemos nada y todo lo que pudiéramos conseguir es ganar. Ya tenemos el caso ya completamente terminado, ¿vale? Y después una cosa que sí que os quiero enseñar ahora en cuanto os ponga este vídeo es que hay alguno de vosotros que me ha dicho que por qué no he retratado todo el sistema de conductos, y la respuesta es que bueno, este caso en concreto lo había realizado yo sé cuánto he instrumentado, es decir, sé que no he escatimado en instrumentar este caso en irrigación, es decir, mínimo aproximadamente yo por conducto suele gastar aproximadamente unos 10 mililitros, una cosita así aproximadamente. Si a lo mejor el caso veo que requiere un poquito más de desinfección, incluso puedo colocar medicación intermedia y seguir irrigando en la segunda sesión, además obviamente de la activación ultrasónica. Y bueno, también lo curioso de este caso es que justo cuando iba a cerrar, pues empezó a supurar, con lo cual pues me indica un poquito que nos encontramos ante el responsable de ese dolor, de esa sintomatología, de esa infección. Fijaos aquí ya en mezcla con el H+. ¿Veis? Habéis visto el pulso que presentaba, y entonces aquí, ante la imposibilidad de poder secarlo, pues decido colocar hidróxido de calcio y en una segunda sesión cerrarlo. Aquí con la conometría en un principio no me dejaba ir más allá, es decir, generalmente esto suele ocurrir en conductos muy calcificados, muy estrechos. Y bueno, también aquí el problema es, fijaos, es que está muy por debajo de lo que sería la cresta, que estaría a este nivel, estaría aquí a esta altura, pero al final pudimos, con muchísima paciencia, ¿vale? Permeabilizar este MB2 y finalmente obturarlo. Y bueno, alguno de vosotros me cogió y me preguntó que bueno, cuál era el pronóstico generalmente en aquellos casos en los que no se localiza el MB2. Y el pronóstico es que prácticamente el 100% de los primeros molares maxilares
presenta un segundo conducto, lo que sería el MB2 o mesiopalatino en la raíz mesía. Ahora, de ese prácticamente 100%, el 93,5% en algunos estudios, pues prácticamente el 60% presentan una configuración 2-1, es decir, hay dos entradas pero finalmente terminan en lo que sería el conducto principal, el MB1. Y son aquellos casos en los que si está bien sellado el tercio apical, pues no va a dar ningún tipo de sintomatología. Sí que es cierto que el tercio medio y coronario de ese MB2 va a estar contaminado, pero como va a estar sellado el tercio apical, no va a haber ningún tipo de sintomatología. Y es en un 40% de los casos en el que sí que tiene cada uno una salida independiente, y entonces es como, por ejemplo, en este caso que os acabo de enseñar, sí presenta sintomatología. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a tardar. En este caso ha tardado 5 años, ha aguantado durante 5 años y después dio algún tipo de sintomatología. Ni si no lo pudisteis localizar en su momento, porque no disponéis de magnificación, yo lo que recomendaría sería intentar buscarlo por una segunda vez, o bien remitirlo a algún compañero que disponga de algún tipo de magnificación. Después también otro vídeo que posteé esta semana, bueno, pues hacía referencia un poco al procedimiento que yo utilizo cuando a lo mejor algún compañero me envía algún caso para diagnosticar si el diente está fisurado o no, ¿no? Y entonces, bueno, este es el caso que me enviaron, que publiqué esta semana. Bueno, lo primero que hago es una radiografía y veo que radiográficamente la endodoncia está bien, no presenta ningún signo. Poniendo anestesia a nivel intraligamentario, pues empiezo a sondar milímetro a milímetro y pretendo llegar hasta la cresta del hueso. La idea es obviamente encontrar algún tipo de defectos de distancia ósea. Lo mismo por lingual. Y a continuación tiño con azul de metileno porque contrasta mucho mejor obviamente con el rojo de la sangre. Por fuera hay veces en las que podemos visualizar sobre todo en sentido mesiodistal algún tipo de fisura, y posteriormente hacemos la apertura cavitaria, llegamos hasta el suelo de la cámara pulpar y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Aquí, bueno, lo que nos encontramos en este caso son conductos instrumentados con termafil y acompañados con algún tipo de gutapercha. Fijaos el color azulado de esta gutapercha adicional. No tiene por qué ser responsable obviamente del fracaso, pero en ocasiones va ligado a una falta de instrumentación y una falta de sellado por parte del operador. Pero bueno, también puede ser cualquier otro problema por el que esté dando esta sintomatología. En ocasiones puede existir ahí un dolor posoperatorio debido a que persiste esa zona inflamada pasados unos días. De momento yo lo que le recomendé a esta paciente fue intentar repetir el tratamiento. No me gustan personalmente los termafil, este tipo de tratamientos sin ningún tipo de curvatura muy pronunciada o conductos muy largos, es decir, los tratamientos normales prefiero utilizar otro tipo de técnica de obturación mejor que el termafil, que está indicado para otro tipo de casos. Después otra post, y además este está gustando bastante, es esta fotografía. Y bueno, hace referencia un poco al patrón de brillo que presentan las limas, tanto en condiciones normales como cuando ya han sido sometidas a un estrés torsional, y fijaos cómo cambia el patrón de brillo. Fijaos, aquí está la inclinación del brillo, por ejemplo, cuando nosotros iluminamos esta lima, entonces lo que tenemos que hacer es coger e iluminar la lima, ¿vale?, antes de introducir en el conducto, y si tenemos nuestras dudas, iluminarla y mirarla, a ser posible obviamente con algún tipo de magnificación, algún tipo de lupa. Si vemos que cambia este patrón de brillo, fijaos, quiere decir que se ha desespirado, ha cambiado obviamente la espira, y esto lo que os aconsejo es desecharla. Hay que tener suerte, no siempre ocurre eso, y no siempre se observa esta desespirada. Directamente, si la forzamos demasiado, pues se coge y se fractura, ¿vale? Pero bueno, esto es un pequeño truco, un pequeño tip bastante interesante. Y otro, bueno, pues hace referencia en ocasiones, sobre todo muchos de mis alumnos pues me preguntan que hasta qué calibre. Pues obviamente no hay una receta, depende de cada caso, ¿no? Y hay varios valores, pero por ejemplo una regla que se puede seguir un poco a modo de simplificación sería, por ejemplo, que el calibre apical final debe ser como mínimo de 4 limas más allá de la primera lima con la que hemos realizado la conductometría electrónica. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hemos medido con el localizador apical con una lima del 10, ¿vale?, que generalmente suele ser la que tiene cierta resistencia dentro de la luz del conducto, pues obviamente pues sería una 15, una 20, una 25 y una 30 mínimo.
Obviamente si el conducto tiene una necrosis y te lo permite, porque es un conducto recto y porque no tienes obviamente que forzar muchísimo con las limas manuales o rotatorias, más allá de 4 limas, pues obviamente podéis emplear más allá de 4 limas, pero como mínimo 4 limas, con el propósito de rascar lo suficiente las paredes de dentina, que de esa manera podamos disminuir la carga bacterial lo suficiente como para promover un medio para que pueda curar por sí mismo. Y después también otro hace referencia a la conicidad. Entonces, por ejemplo, hay gente que siempre utiliza el mismo sistema, ¿no? Y no tiene por qué ser así, es decir, cada caso es diferente. Esa es un poco la dificultad que estriba en, bueno, no solamente en endodoncia, sino en otras áreas de la odontología. Y es que no hay reglas fijas, ¿no? Entonces, bueno, pequeñas guías sí que podemos utilizar. Y, por ejemplo, en conductos curvos, a lo mejor en una raíz mesial de un primer molar superior, ¿vale? Pues podemos utilizar o debemos utilizar el sistema de instrumentación no más allá de un 4%. ¿Por qué? Porque conforme vamos aumentando la conicidad hay más riesgo de transporte, hay más riesgo también, por ejemplo, de perforación, ¿vale? Entonces es preferible utilizar conicidades del 4, independientemente del calibre, como ya hemos comentado en la anterior diapositiva. Y en conductos rectos, pues sí, y sobre todo, por ejemplo, si hay suficiente grosor de dentina, pues sí que podemos emplear obviamente conicidades mayores de un 6, de un 8%, ¿vale? Hace referencia sobre todo a la última lima con la que nosotros, o a las últimas limas con las que nosotros estamos instrumentando, no obviamente a las primeras, en las que ahí sí que la conicidad puede ser mayor con el propósito de hacer un pre-flaring, un pre-ensanchamiento. Y bueno, con esta diapositiva termino el último vídeo resumen de esta semana. Espero os haya gustado. Y bueno, si la siguiente semana pues publico nuevas cosas y tenéis vuestras dudas o queréis que haga a lo mejor alguna revisión de algo en concreto, siempre y cuando el tiempo me lo permita, pues lo realizaré. Nos vemos, hasta pronto.